Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo, Jesús les dice a los apóstoles que tienen que perdonar. Pero ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 7 veces. En otra parte del Evangelio, Pedro le hace esta pregunta a Jesús y Jesús le dice hasta 70 veces 7, todavía más, ¿no? Pero en el lenguaje del Evangelio, el perdonar hasta 7 veces o hasta 70 veces 7, en realidad nos está diciendo que hay que perdonar siempre. Siempre hay que perdonar. Siempre que haya arrepentimiento, hay que perdonar. Y uno puede pensar, bueno, pero entonces si siempre tengo que perdonar, el otro puede hacer lo que quiera, ¿no? Total, después se arrepiente y lo perdono. No se puede hacer lo que uno quiera siempre, porque tampoco podemos desvincular el Evangelio de hoy del Evangelio de Mateo, donde nos habla de la corrección fraterna. Es decir, yo también tengo la obligación de corregir al hermano que peca, al hermano que se equivoca. Y mismo en el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que si peca hay que reprenderlo, pero siempre esto hecho con caridad y ayudando al otro, ¿no? Los discípulos, cuando escuchan que Jesús dice que hay que perdonar siempre, lógicamente se dan cuenta de que esto humanamente es prácticamente imposible, ¿no? Si bien como cristianos nosotros sabemos que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y que también nosotros debemos ser mensajeros de reconciliación y de perdón, lógicamente a la hora de llevarlo a la práctica se nos hace bastante difícil. Nos cuesta reconocer que hemos sido infinitamente perdonados por Dios, que Dios nos ha perdonado tanto, y porque Dios nos ha perdonado tanto, nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Pero ciertamente a la hora de llevar a la práctica el perdón y la reconciliación, nos cuesta mucho. Como nosotros también nos resulta tremendamente difícil, ¿no?, esto que Jesús nos pide. Y es ahí entonces donde los discípulos se dan cuenta de que necesitan un aumento de fe para poder lograr lo que Jesús le está pidiendo. Entienden que solamente desde la fe se puede vivir esta disposición para perdonar. Y es que, como decíamos, sin fe tampoco nos damos cuenta cuánto Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se puede aumentar la fe? ¿La fe acaso no la recibimos completamente en el bautismo? ¿O será que Dios va dosificando la fe cada vez que le pedimos? Sabemos que Dios es inmensamente misericordioso y no se cansa de perdonar. Pero ¿cómo seguir este ejemplo? La respuesta de Jesús a este aumento de fe que ellos le piden es clara.
y la dice también en el Evangelio de hoy. Si tuviésemos una fe ínfima como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas increíbles. Bastaría una cantidad mínima de fe para hacer grandes cosas. Y con esto Jesús nos está diciendo que no se trata de tener más o menos fe, porque la fe se tiene o no se tiene. La fe, como decíamos, la hemos recibido en el bautismo. Dios nos la ha regalado en nuestro bautismo, solo que a veces esa fe está adormecida y hace falta reavivarla para que desde esa fe que tenemos, porque el Señor nos la ha regalado en el bautismo, podamos vivir lo que Jesús hoy nos pide. Perdonar de verdad, porque con el don de la fe todos estamos capacitados para cosas tan asombrosas como para perdonar. En un mundo donde la misericordia y el perdón escasea, perdonar es algo realmente asombroso. Sin embargo, también hay un riesgo que se corre y que Jesús nos aclara en este mismo Evangelio de hoy. Si nosotros nos sentimos grandes por la fe que tenemos, porque podemos realizar cosas que sin esta misma fe no podríamos, también corremos el peligro de creernos más que los demás. Y por eso Jesús en el Evangelio de hoy nos continúa diciendo que con esta parábola que Él nos presenta, en definitiva, nosotros, cada uno de nosotros, discípulos de Jesús, no somos más que simples servidores del Señor, y que todo lo que tenemos y todo lo que somos lo hemos recibido de Él. Todo lo que podemos hacer se lo debemos al Señor. Por eso no somos más que simples servidores y que hacemos lo que el Señor nos manda. Dios nos lo ha dado todo y junto con ello nos ha dado también el don de la fe. Por eso, la invitación del Evangelio es que seamos capaces de reconocer agradecidos todo lo que podemos hacer desde la fe, porque todo se lo debemos a Dios, para no caer en la tentación de enorgullecernos como si fuese mérito nuestro. Somos simples servidores, hacemos lo que se nos ha encomendado, entre otras cosas, la capacidad maravillosa de perdonar por medio de la fe. En estos días que hemos celebrado a San Francisco de Asís, el 4 de octubre, pidamos su intercesión para que, como Él, podamos ser instrumentos de paz, instrumentos de reconciliación, instrumentos de perdón. Que el Señor te bendiga y te proteja, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.